Hola, yo soy Vanessa. Yo soy Carol. Yo soy Sinaí. Yo soy Valeria y hoy les presentaremos el tema de estructura atómica. Para comenzar, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es una representación que describe las partes que tiene un átomo y cómo están dispuestas para formar un todo. A lo largo de la historia han propuesto varias teorías del modelo atómico. A continuación les presentaré las más relevantes. La teoría atómica de Dalton fue el primer modelo con bases científicas. Dalton definió el concepto de átomo e incluyó que en las reacciones químicas los átomos ni se crean ni se destruyen, sino cambian su distribución. Este fue propuesto a principios del siglo XIX y fue uno de los primeros intentos sistemáticos de explicar la naturaleza de la materia y las reacciones químicas en términos de átomos. El siguiente modelo es de Joseph Thomson, físico inglés que en sus experimentos descubrió que los rayos catódicos eran idénticos sin importar el material de los electrodos o del gas que contenía el tubo. Thomson llegó a la conclusión de que las partículas de carga negativa forman parte de todos los átomos, que después Stoney nombraría como electrones, en donde demuestra la relación entre la carga electrónica y la masa de esas partículas. El modelo de Thomson considera el átomo como una gran esfera con carga eléctrica positiva, en las que se distribuyen los electrones como pequeños granitos al que llamó budín con pasas. Después Rutherford, físico y químico neozelandés, haciendo pasar un haz de partículas alfa a través de una laminilla muy delgada de oro, logra deducir que la mayor parte del átomo es vacío y que existe una zona con carga positiva a la que llamó núcleo. En su modelo atómico, el centro del átomo está constituido por el núcleo, donde reside su masa con carga positiva a la que llamó protón, y una atmósfera electrónica compuesta de órbitas indeterminadas en las que se encuentran los electrones como el sistema planetario. Posteriormente, Bohr, un físico danés, propuso dar una explicación de por qué los elementos presentaban los espectros de emisión y absorción, y por qué eran diferentes unos a otros. Para ello retomó los trabajos de Planck acerca de los fotones y de Gustav Kirchhoff, quien estudió el color que emitía la flama del mechero cuando se quemaban algunas sustancias. Bohr propuso que los electrones se encuentran y giran en órbitas definidas y que cada una contiene una cantidad de energía. Por esa razón los llamó niveles de energía. Planteó que en un estado basal los electrones se encuentran girando en torno a su nivel de energía, pero que estos pueden pasar de uno a otro, pero para ello se necesita absorber energía. Si el electrón salta a un nivel de energía superior, adquieren un estado excitado y producen un espectro de absorción. Y al regresar a su estado basal, emiten energía en forma de luz o fotones y producen un espectro de emisión. En el modelo actual, llamado mecánico cuántico, se sustituye la idea de que el electrón se sitúa en determinadas capas de energía por la de orbital, zona del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Se llega al modelo actual gracias a personajes como Planck, Albert Einstein, Bohr, Heisenberg y Schrödinger. A finales del siglo XIX, los científicos estaban investigando la radiación emitida por un cuerpo negro. Planck sugirió que la energía radiada por el cuerpo negro estaba cuantizada, es decir, que solo podía tomar valores discretos en lugar de ser continua, y presentó una fórmula matemática que se convirtió en la base de la teoría cuántica. En 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, en el que los electrones son expulsados de una superficie cuando son golpeados por fotones de luz. En 1913, Bohr desarrolló, como lo dije anteriormente, un modelo atómico que dedujo niveles de energía cuantizados para los electrones en átomos. En 1927, Heisenberg formuló un principio de indeterminación que establece que no se puede conocer simultáneamente con precisión la posición y el movimiento de una partícula cuántica. Y por último, en 1926, Schrödinger desarrolló una ecuación fundamental que describe la evolución de las funciones de onda en la mecánica cuántica. Ahora entramos con los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Se definen como el conjunto de valores numéricos utilizados para describir las propiedades y la ubicación de los electrones en los distintos niveles y subniveles de energía en un átomo. Esta información es esencial para, en primer lugar,
comprender cómo los electrones llenan los orbitales e interactúan en la química y la física de los átomos. Por lo tanto, ayuda a predecir la estructura electrónica de un átomo y su comportamiento en las reacciones químicas. Recordemos que un orbital atómico es una región del espacio alrededor del núcleo atómico en donde existe una alta probabilidad de encontrar un electrón, el cual, en el modelo atómico actual, no sigue trayectorias ni orbitales precisos, como en el modelo clásico. Describen el comportamiento de un único electrón en el átomo y gracias a la ecuación de Schrödinger se tiene una aproximación en un átomo polielectrónico o de varios electrones, pues recordemos que la ecuación de Schrödinger solamente tiene solución satisfactoria para el átomo de hidrógeno. Los orbitales tienen una forma característica que estudiaremos más adelante una vez se desglose y se describa la función de cada número cuántico. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos? En primer lugar, tenemos al número cuántico principal, o n, que determina el nivel de energía principal o la capa en la que se encuentra el orbital. Los valores de n son números enteros positivos, que van del 1 al 7, o también se pueden observar como las letras K, L, M, N, O, P, Q, como se observan en la imagen, que indican niveles de energía cada vez más alejados del núcleo. Cuanto mayor sea el valor de n, mayor será la distancia promedio del electrón al núcleo y mayor será su energía. Los orbitales con el mismo valor n se encuentran en el mismo nivel de energía. 2. Número cuántico del momento angular o azimutal, L. Define el subnivel de energía o tipo de orbital al que se encuentra un electrón dentro de un nivel de energía dado. Cada valor de L corresponde a un subnivel específico, que va de 0 a n-1. Entonces, nos queda que L igual a 0 corresponde al subnivel S, o sharp. L igual a 1 corresponde al subnivel P, o principal. L igual a 2 corresponde al subnivel D, o diffuse. L igual a 3 corresponde al subnivel F, o fundamental. Los subniveles se llenan en el orden de aumento de L, comenzando con S y avanzando hacia P, D y F. Por ejemplo, en el oxígeno, el electrón que está en nivel 1 está en el subnivel S, es decir, el número azimutal es igual a 0. Número cuántico o magnético, ML. Indica la orientación espacial específica del orbital dentro de un subnivel. Para cada valor de L, hay 2L más 1 valores posibles de M. Los electrones llenan los orbitales de un subnivel antes de comenzar a llenar el de otro subnivel. Por ejemplo, en el subnivel P, que es igual al número azimutal de 1, los valores posibles de M son -1, 0 y 1, lo que les corresponde a 3 orbitales P dentro de esta subcapa. Número cuántico de spin, ms. Indica la orientación del spin del electrón en su órbita. Los electrones en un mismo orbital deben de tener dos espinos opuestos, más un medio y menos un medio, debido al principio de exclusión de Pauli. Entonces el electrón puede girar sobre sí mismo en dirección a las manecillas del reloj o en dirección opuesta a las manecillas del reloj. El spin es clave para dar una explicación acerca del llenado de subniveles en la configuración electrónica. Como ya sabemos, el número cuántico magnético ML nos otorga el número de orbitales, con una fórmula simple que involucra al número azimutal. Como podemos observar en la siguiente tabla, cada orbital se llena con dos espines. Todos los números cuánticos pueden ser iguales hasta llegar al spin, dejando solo dos posibilidades de llenado de cada orbital, un spin positivo y otro negativo. En el diagrama energético, esto se representa con una flecha que va hacia arriba y otra flecha que va hacia abajo. Entonces, cuando sumamos el número de electrones de los distintos subniveles de un número cuántico principal, n, igual resultan el número de electrones de los niveles de energía descritos por Bohr, como se puede observar en las siguientes imágenes. El principio de Pauli. El principio de exclusión de Pauli es útil para determinar las configuraciones electrónicas de los átomos polieléctricos. Este principio establece que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Si dos electrones deben tener los mismos valores de n, l y m, es decir, que los dos electrones están en el mismo orbital atómico,
entonces deben tener distintos valores de m. En otras palabras, solo dos electrones pueden coexistir en el mismo orbital atómico y deben tener espines opuestos. Para el átomo de helio, existen tres formas en las que se pueden colocar sus dos electrones en el orbital 1s, que se muestra en la siguiente imagen. Los diagramas A y B están prohibidos por el principio de exclusión de Pauli. En el diagrama A, ambos electrones tienen el spin hacia arriba y tendrán los números cuánticos 1, 0, 0 más un medio. En B, ambos electrones tienen spin hacia abajo y tendrían los números mismos cuánticos 1, 0, 0 menos un medio. Únicamente la configuración en C es físicamente aceptable, porque un electrón tiene los números cuánticos 1, 0, 0 más un medio y el otro tiene 1, 0, 0 menos un medio. Por lo tanto, el átomo de helio tiene la siguiente configuración. Cabe señalar que 1s2 se lee 1s2, no 1s al cuadrado. El principio de exclusión de Pauli es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica y se comprueba con una simple observación. Si los dos electrones del orbital 1s de un átomo de helio tuvieran el mismo spin o espines paralelos, sus campos magnéticos netos se formarían mutuamente. Esta distribución haría del helio un átomo paramagnético. Las sustancias paramagnéticas son aquellas atraídas por un imán. Por otra parte, si los espines de electrones están apareados o son antiparalelos, los efectos magnéticos se cancelan y el átomo es diamagnético. Las sustancias diamagnéticas son repetidas ligeramente por un imán. Las mediciones de las propiedades magnéticas proporcionan la evidencia más directa de las configuraciones electrónicas específicas de los elementos. Seguimos con el principio de Aufbau. El principio de Aufbau contiene una serie de instrucciones relacionadas a la ubicación de electrones en los orbitales de un átomo. Este postulado declara que es posible predecir de manera teórica la configuración electrónica que posee un elemento de la tabla periódica. Aunque fue un esquema propuesto por el físico Niels Bohr, recibió el nombre de Aufbau, proveniente del alemán Aufbauprinzip, que significa principio de construcción. Y es que para aplicar este teorema se trata de crear una tabla representando las capas de un átomo y los electrones que éste contiene. El teorema del serrucho. Para llenar los orbitales correctamente, siga la dirección de la flecha tal como se muestra en la gráfica. Primero 1s, luego 2s, después sube a 2p y baja a 3s, 3p y baja a 4s. En este punto, el siguiente nivel de energía más bajo no es 4p, sino sube a 3d para luego bajar al 4p y 5s, y así sucesivamente. Finalizaremos con Friedrich Hund, el cual fue un físico alemán, reconocido por su trabajo en la estructura de átomos y moléculas. Publicó más de 250 artículos y libros científicos. En química cuántica se conoce la regla de Hund, la cual establece que los orbitales de igual energía están ocupados cada uno por un electrón antes de que cualquier orbital sea ocupado por un segundo electrón, y que cada uno de los electrones individuales debe tener el mismo giro. Cuando hay varios orbitales disponibles en un nivel energético, los electrones se distribuyen en orbitales separados con sus espines paralelos. El spin es la propiedad asociada a cada partícula subatómica que guarda relación en el momento angular. El spin de una partícula es un número múltiplo entero de la mitad de la constante de Dirac denotados. Los electrones prefieren ocupar orbitales desocupados con el mismo spin, en lugar de orbitales que se encuentran ya ocupados. Esto quiere decir que la energía del estado fundamental de un átomo es menor cuando sus electrones se distribuyen como antes se mencionó. Cabe recalcar que ningún orbital puede tener dos orientaciones del giro del electrón sin antes de que los restantes números cuánticos magnéticos tengan al menos uno, comenzando con el orbital de menor energía. Para comprender mejor la regla de Hund, es importante conocer sus principios fundamentales. En primer lugar, los electrones llenan los orbitales de menor energía antes de pasar a los de mayor energía. Esto significa que a medida que se agregan electrones a un átomo, los orbitales inferiores se llenan primero, siguiendo un orden específico.
Además, la regla de Hund establece que los electrones ocupan primero los orbitales de un mismo nivel de energía antes de aparearse. Esto se debe a que los electrones con spin paralelo tienen una configuración más estable y de menor energía. Solo después de que todos los orbitales de un mismo nivel estén ocupados con un electrón se comienzan a emparejar. La regla de Hund es de gran importancia en la química, ya que determina la estabilidad y las propiedades de los elementos. La forma en la que se distribuyen los electrones en los átomos influye en cómo interactúan con otros elementos y compuestos. Comprender y aplicar la regla de Hund es esencial para predecir y explicar el comportamiento químico de los elementos en diversas reacciones. Con esto damos por terminado. Mis compañeras y yo agradecemos su atención. Gracias.